Gracias, Adrián. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. ¿Ya verificaron que ya hicieron el cambio del horario? Ya está listo, ¿no? Ya quedamos con el cambio. Sí, ahora nada más dice de que la clase del lunes es el viernes. Sí, no, hay que respetar estos 3 días que ya llevamos, no se preocupen. Las cumplimos, así como lo estamos haciendo, así las vamos a llevar. Lunes, martes y miércoles, ¿sí? Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes, y vamos a ver el día de hoy. Ahorita les voy a preguntar. Por favor, pueden abrir su micrófono. Ahorita les digo quién. Jessica, Evelyn. Evelyn, por favor. Sí, profesora. Evelyn, ¿qué fue lo que revisamos la clase pasada? Bueno, pues estuvimos viendo lo de paletas vibrantes y checamos algunos videos. ¿Para qué era eso de las paletas vibrantes? Que nos ayudaba a medir densidad y nivel con el principio de horquillas vibrantes, ¿Sí? que se podían instalar en tanques. Y pues checamos los videos de cómo funcionaban. Vimos unos de Endres, ¿esa? ¿Qué otro vimos? ¿Qué otro instrumento vimos? Es que no encuentro mi apunte, nada más me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas el de tipo Coriolis que vimos, Jessica? Sí, también vimos ese. ¿Para qué nos sirve ese transmisor de tipo Coriolis? También nos ayudaba a medir densidad, bueno, aparte de lo que ya conocemos. Densidad y un caudal, ¿verdad, Jessica? Sí, ¿Qué tipo de caudal mide un Coriolis? el másico. Un caudal másico, muy bien. ¿Qué otro vimos, Jessica? ¿Nada más? Según yo vimos otro, pero le digo que no me acuerdo y no encuentro mis apuntes. ¿No te acuerdas? Que tiene elemento radioactivo, ¿no te acuerdas de ese? Ya me acordé, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, que dijo que se tenía que checar el tipo de vida de ese material radioactivo para no tener problemas. Sí, y comenté que solamente ese instrumento Que solamente se lo vendían a Pemex, me parece. por pedido, ¿verdad? Nada más por pedido. Entonces, el día de hoy, gracias, Jessica. El día de hoy vamos a ver cómo se hace la instalación de un transmisor tipo Coriolis y de ahí nos vamos a brincar a lo que es ahora, ¿para qué se utiliza el radiómetro que me permite medir efectivamente la densidad mediante este elemento radioactivo? Pero ahora ya directamente en un tanque que se utiliza en Pemex, en la extracción del petróleo. Cuando se extrae el petróleo, recordemos, hay que mover los productos y entonces van a llegar a la planta donde se va a refinar, pero nada más llega así. Resulta que llega petróleo, llegan gases, llega hasta arena, llega agua. Entonces lo primero que tengo que hacer es separar esto para después procesarlo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver cómo es que estos instrumentos van a ser útiles midiendo la densidad para poder separar estas mezclas del petróleo. Entonces, les voy a poner el enlace, déjenme ver dónde está. ¿Cómo instalar el caudalímetro? Este es del caudalímetro que estábamos revisando, el C-Trans F430, recuerdan que lo vimos la clase pasada. Entonces, permítanme y les pongo ahorita el enlace. ¿Dónde está? Si no mal recuerdo, es de Siemens. Entonces, por favor, en el chat lo vamos a ver. ¿Ya está listo?
Vamos a verlo, jóvenes, por favor. SITRANS FC430 de Siemens. Un caudalímetro tipo Coriolis revolucionario. Por su precisión en cada detalle y su forma compacta, el FC430 es una pequeña revolución tecnológica. Un instrumento de medida multiparámetro con el más alto grado de fiabilidad. Comience por comprobar que los números de orden y de serie coinciden. La innovación técnica incluye la instalación sencilla en 3 pasos. El montaje del sensor, el montaje del transmisor y finalmente el cableado. Mediante el código QR en el sensor podrá iniciar el vídeo de instalación. El SITRANS FC430 es el sensor más compacto del mundo y necesita muy poco espacio para el montaje. Funciona en cualquier orientación. Siemens aconseja una de las siguientes. Para instalación vertical con caudal ascendente, el tubo se mantiene constantemente lleno, evitando la formación de burbujas. Esta posición de montaje también es de autovaciado. En caso de aplicaciones con líquidos, recomendamos una orientación horizontal con los tubos interiores del sensor hacia abajo. Para una aplicación con gases, recomendamos un montaje horizontal con los tubos hacia arriba. Observe el sentido del flujo. Una flecha en el sensor indica el sentido de calibración del mismo. Para facilitar la instalación, utilice un soporte para tubos para colocar SITRANS FC430 de forma segura. Introduzca primero los tornillos inferiores. Así, se asegura que la junta esté bien colocada. A continuación, añada los tornillos superiores y apriete bien las tuercas. Repita el proceso en el otro lado antes de volver a retirar el soporte de los tubos. Finalmente, compruebe que todo esté bien ensamblado. El sensor ya está montado. La etiqueta del SITRANS FC430 contiene los datos técnicos. Permita que el medio fluya a través del sensor a no más de 1,5 veces la presión estipulada. El transmisor puede colocarse tanto en pared como en un tubo. Para el montaje en pared, use el soporte base como plantilla y marque los agujeros. Después de taladrar, se pueden fijar el soporte y la junta. Para fijar el transmisor a un tubo, monte el soporte y la junta con los pernos en U y el adaptador de tubo suministrado. Atorníllelo todo entre sí. Retire ahora la tuerca del extremo del soporte para colocar el transmisor. Asegúrese de que esté bien asentado y vuelva a apretar bien la tuerca. En la configuración compacta, el transmisor puede girarse horizontalmente. Para ello, basta con aflojar el tornillo de bloqueo. La configuración en el soporte facilita además la orientación vertical. Afloje un poco el tornillo del soporte, así el transmisor puede ajustarse en pasos de 15 grados. La pantalla del transmisor puede girarse en pasos de 30 grados. Para ello, afloje el tornillo de bloqueo y retire la cubierta de la pantalla. Extraiga cuidadosamente la pantalla, gírela hasta la posición que desee e introdúzcala en la carcasa deslizándola con cuidado. Rosque ahora la cubierta nuevamente y asegúrese de que la junta esté bien asentada. Para terminar, también se vuelve a apretar el tornillo de bloqueo. En el último paso se cablea el SITRANS FC430. Para ello, se conecta el sensor con el transmisor para la configuración de lectura a distancia. Se preparan las conexiones del convertidor de medida. Se establecen la conexión de red y el protocolo HART. Y se configura la conexión final del transmisor. La conexión Plug and Play le facilitará el trabajo de configuración de la lectura a distancia.
Utilice el cable a 4 hilos suministrado y el conector M12 para conectar el sensor y el transmisor entre sí. Retire los tapones ciegos y coloque el pasacables, prensa estopas en los puntos donde sea necesario. Afloje el tornillo de sello de la cubierta. En la parte posterior, un pequeño gráfico muestra la asignación de bornes. Ahora se puede realizar la conexión de la alimentación eléctrica. Para ello, utilice la herramienta de cableado vago suministrada. Abra la cubierta, inserte el cable a través del pasacables y prepare el cableado. El gráfico dentro de la tapa muestra la conexión correcta. Se atornilla el cable de masa y se instalan los cables que conducen la alimentación con ayuda de la herramienta de cableado. Finalmente, se cierra la tapa protectora de la conexión eléctrica. Para establecer el protocolo HART, se desliza el cable a través del tendido de cables correspondiente. Prepare los cables. El gráfico de la tapa, en este caso, también muestra la conexión correcta. Establezca la conexión con la herramienta de cableado y fije el cable en el borne. Después, vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de que la junta esté bien colocada. El tornillo de bloqueo y el pasacables se deberán atornillar bien. Para terminar, compruebe que todos los cables estén conectados correcta y firmemente. Rosque los tapones ciegos en las entradas de cable vacías. Compruebe que la junta del indicador esté bien asentada. Asegúrese de que no pueda penetrar humedad en el interior de la caja del sistema electrónico. Con una pequeña curva en los cables de entrada evitará que entren gotas de agua directamente en los pasacables. El Sitran CFC 430 ya está listo para funcionar. Si tiene más preguntas sobre la instalación, diríjase al servicio de atención al cliente de Siemens. Adriel, terminando la clase, si quieres, puedes ver el video. Tú acabas de entrar, porque es un poquito largo para que lo veas. Es la instalación de lo que es el caudalímetro, el tipo Coriolis. Entonces, para que lo veas con detenimiento. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Sí, pues nada. Entonces, vamos a continuar. Esto nada más es simplemente ver el montaje. Esto deberíamos de hacerlo nosotros en clase, cómo se hace la instalación, cómo se conecta, y por ahí, si observaron, hasta la puesta a tierra, todos los instrumentos deben estar conectados a puesta a tierra. Acuérdense que tenemos que cuidar nuestros instrumentos por cualquier descarga o algo que pueda ocurrir. Bien, vamos a continuar. Entonces, les comentaba que vamos a ver lo que es la separación en este caso, mediante diferentes densidades de los fluidos que vienen de lo que es el petróleo. Entonces, permítame un momento. Entonces, vamos a ver este video y está relacionado con estos, se les llaman separadores trifásicos. Un separador trifásico es un tanque, y en este tanque es donde se recibe, también se les llama baterías, pero en este tanque se recibe mediante ductos, llega lo que es el petróleo, pero le estaba comentando que el petróleo pues no llega nada más solo, sino que llega con agua, llega con arena, y llega con gases y obviamente pues el petróleo, ¿no? Entonces, lo que hace este separador es precisamente separar esas mezclas líquidas que tenemos ahí, separar las tres fases principales, que es lo que es el agua, lo que es el aceite, en este caso junto con el petróleo, es la parte del petróleo, y lo que son los gases. Por eso se le llama separador trifásico. Entonces, en estos separadores trifásicos, para poder garantizar que ocurra en este caso, esa separación adecuada o correcta, se utilizan estos sensores radiométricos para medir lo que es la densidad.
Entonces, vamos a ver el siguiente video para que ustedes lo entiendan y vamos a escuchar algo que a lo mejor ustedes ya han visto, o por lo menos hay que tratar de recordar, que a qué se le llaman mezclas, en este caso con lo que es el agua y el aceite. Entonces, dentro de esta parte de las mezclas que se pueden tener del agua y del aceite, se les conocen como emulsiones. Entonces, ustedes recordarán seguramente se acuerdan sus clases de preparación y transporte. De hecho, ahorita vamos a ver parte de ello, que es la siguiente variable, que es la viscosidad. Se habla de los diferentes fluidos y dentro de esos diferentes fluidos aparecen las emulsiones. Entonces, es una combinación de agua y aceite, pero hay que separarlas. Y para poderlas separar, se utiliza algo que, bueno, son soluciones que se llaman desmulsificantes, para poderlas, en este caso, separar esta mezcla líquida que podemos tener. Entonces, vamos a ver el siguiente video, por favor. ¿Ya está listo? Para que entendamos qué son estos separadores trifásicos y dónde está instalado nuestro sensor para medir la densidad. Ya está listo, véanlo, por favor. La instrumentación radiométrica de Endres y Hauser se utiliza cuando otros principios de medición no pueden operar debido a las extremas condiciones de proceso. En la industria del petróleo y el gas, los instrumentos radiométricos ofrecen ventajas considerables a la hora de monitorizar interfaces en separadores y desaladores electroestáticos. La industria del petróleo y el gas utiliza los llamados separadores para romper la mezcla bombeada desde el depósito de crudo en petróleo, gas, agua y arena. El proceso separa los 4 productos en función de su densidad. Durante el proceso se desarrolla una capa de emulsión de petróleo-agua. Dependiendo del espesor y la posición de la capa de emulsión, el crudo que fluye sobre el vertedero todavía contiene una porción de agua y todavía no se consigue la calidad deseada. Si la capa de emulsión se produce a un nivel que es demasiado bajo, el crudo puede ser drenado junto con el agua, lo que significa una pérdida económica en la producción. Los separadores, por lo general, tienen un diámetro de varios metros. A fin de mantener la actividad de la fuente tan baja como sea posible, ésta se introduce en el separador. La fuente gamma se ubica en un tubo protector y se introduce en un tubo de inmersión cerrado. Esto la excluye cualquier contacto con el producto. El transmisor que recibe la radiación emitida se instala en el nivel máximo de la capa de emulsión. Un segundo transmisor se dispone en el medio y un tercero en el nivel mínimo de la capa de emulsión. La radiación gamma emitida pasa a través de la capa de emulsión y es absorbida de distinto modo, dependiendo de la densidad del producto. El transmisor detecta y analiza la radiación gamma restante. Los distintos valores de densidad muestran el comportamiento de la capa de emulsión. El espesor y la posición de la capa de emulsión se controla por la adición de demulsificantes, optimizando así el proceso. El petróleo extraído del separador es a menudo enviado a un proceso posterior para continuar reduciendo el contenido de agua y sal. Las moléculas polares del agua se alinean en unas placas cargadas eléctricamente en el desalador. Esto favorece la coalescencia de las moléculas de agua. Las gotas de agua que se van formando descienden hacia la fase acuosa una vez alcanzando cierto tamaño. Para medir la capa de interfase de petróleo-agua del desalador electrostático, se inserta la fuente de rayos gamma en el tanque. Dado que se forma una capa de interfaz más clara entre el petróleo y el agua en el desalador, la posición se controla por 2 transmisores. Esto asegura que el nivel de agua permanece por debajo de las placas electrostáticas con el fin de evitar un cortocircuito. Una medición más exacta de la capa de emulsión de petróleo-agua se consigue mediante una solución multidetector, conocido como profiling. Varios transmisores se disponen en la pared del tanque a distancias cercanas entre sí. El rango de medición se subdivide en zonas. Los valores de densidad previstos se transfieren a un programa de análisis que calcula el valor de densidad aplicable para cada zona.
De esta manera, el perfil de densidad de la capa de emulsión puede ser demostrado por un gráfico en tiempo real. Este tipo de medición ofrece una visión directa del interior del tanque. Esto no solo ayuda a controlar mejor el proceso, sino que también proporciona un mayor grado de seguridad de planta. El perfil de densidad se analiza a través del algoritmo de imagen de densidad y se presenta en una visualización fácil de usar. Medición de interfase radiométrica en la industria del petróleo para un control de proceso preciso, fiable y eficiente. La solución adecuada para cualquier aplicación. Endres y Hauser. Continuamos, jóvenes, ¿ya terminaron de verlo? Ok. Bien, entonces, esta ya es una aplicación real donde se utiliza, pero les decía que es solamente para separadores, en este caso, trifásicos que llevamos a tener ahí. O bifásicos, ¿no? Que se pueden tener. Ricardo dice que todavía no. A ver, bueno, esperamos un poquito, Ricardo. Ya, maestro. ¿De ver el video? ¿Ya? Ok. Ok. Bueno, no sé si tengan algún detalle de lo que vimos. Es bueno, se le llama así separador trifásico. Podemos encontrar bifásicos también. Y de hecho aquí hace mención de lo que es el petróleo, el agua, la arena y el gas. Entonces, en realidad serían 4 fases, no serían nada más 3, serían 4 fases. Pero estos tanques, siempre esos tanques son la parte de la recepción y lo que buscan es separarlos, separar esta mezcla líquida que traemos para después mandarla ya a proceso a refinar, por ejemplo, ¿no? El petróleo. Pero se debe de hacer esta separación. Y esta es una de las aplicaciones que tienen estos radiómetros para determinar la densidad. Ya dijimos que solamente por pedido se le vende estos instrumentos a Pemex, ¿no? Y esa es la aplicación que ellos realizan. Y obviamente tiene que ser confiable para evitar que ese petróleo lleve parte de esos componentes, ¿no? Ya al final escuchamos que también se tiene lo que es un desalador, entonces todavía hay que quitarle más de esta parte del agua a ese petróleo que todavía puede pasar, ¿sí? Bueno, entonces les decía que para poder, en este caso, separar parte de este líquido del agua junto con el petróleo, se utilizan desmulsificantes. Entonces, para ello, existen de 2 tipos. Uno que tiene la capacidad de extraer lo que es el aceite y otro que tiene la capacidad de extraer lo que es el agua. Entonces, son soluciones que se llaman hidrofílicas, las que agarran el agua, y las que atrapan lo que es el aceite, oleofílicas. Son los nombres que se manejan para estos tipos de desmulsificantes que se utilizan en esta aplicación. ¿Puede repetir eso último, maestro, por favor? Sí, los desmulsificantes son los que se utilizan para poder separar. Están los hidrofílicos que atrapan la molécula del agua. Hidrofílicos, que les gusta el agua. Hidro es agua. Hidrofílicos atrapan el agua o absorben el agua. Y los oleofílicos, que son los que se encargan de atrapar lo que es o absorber lo que es el aceite. ¿Sí? ¿Puede repetir los segundos, por favor? Oleofílico, así se llaman, son sustancias llamadas oleofílicos, que son los que atrapan lo que son el aceite o absorben lo que son los aceites. E hidrofílicos son los que atrapan el agua. Gracias. Sí, por nada. Bien, entonces vamos a continuar. Acuérdense de esos separadores, ¿eh? En algún momento seguramente los van a hablar o les vaya a tocar a alguien, vaya a tocar tal vez en una refinería, ver estos equipos, ¿no? Separadores trifásicos, separadores bifásicos, que son necesarios y son indispensables para poder estar separando estas mezclas líquidas. Aquí vemos nada más instalado en ese tanque lo que es ese sensor para determinar, o en este caso para poder separar la mezcla líquida de acuerdo a las densidades, a las diferentes densidades que presentan estas fases. Sin embargo,
pues es un recipiente cerrado, entonces hay que medir presión, hay que medir nivel también. Entonces hay otras variables. Aquí solamente estamos mencionando esta, pero también se pueden utilizar otras variables dentro del propio tanque o recipiente o separador trifásico que se puede tener. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a iniciar ahora con una variable, y esta variable se llama viscosidad. Sigue siendo una variable física, es una propiedad física realmente la viscosidad, pero para ello le vamos a pedir, por favor, está con nosotros González, María Fernanda. Fernanda. Ok, ahí está Fernanda. Fernanda, ¿nos puedes escribir, por favor? ¿Qué recuerdas tú de la viscosidad? Por favor, escríbenos en el chat. Mientras ella nos escribe. Si no te preocupes, Fernanda, pero escríbelo en el chat. ¿Qué te acuerdas? Lo que tú te acuerdes de viscosidad, escríbelo en el chat. Karen, Fernanda. Sí, maestra. Fernanda, ¿tú recuerdas las unidades de la viscosidad? Bueno, estoy segura. Es Pascal por segundo, ¿no? Es que no me acuerdo si es por o sobre segundo. Es por. ¿Qué otra unidad? No recuerdo otra. ¿No? ¿No te acuerdas otra? Ok. No, Bueno, ahorita regresamos, Karen, contigo. Ahorita te acuerdas. Nos está poniendo aquí María Fernanda, dice, es una medida de resistencia a deformaciones. Sí va a haber deformaciones, sí es una medida, es una resistencia, pero vamos a ver si Karen, ella se acuerda. A ver, Karen. Ok, sí, sí, Fernanda. Karen, ¿tú te acuerdas qué es la viscosidad? Karen. Se supone que es una propiedad de los fluidos, que por ejemplo, la miel, o sea, que no que se mueve a diferente velocidad, que no se mueve igual que el agua cuando la dejas caer. ¿Y cómo le llamamos a eso? Si es correcto, Karen, ¿cómo le llamamos a eso? Disculpe, profesora. Sí, Adri. La viscosidad, complementando lo que están comentando mis compañeras, es en sí la oposición que tiene un fluido a fluir. Ahorita el ejemplo que nos comentaba Karen es el ejemplo de la miel. Por ejemplo, nos había comentado otro profesor, bueno, a mí en mi caso, de que, por ejemplo, la miel tarda más en fluir en invierno, más difícil que fluya, mientras que en primavera es más sencillo. Lo cual, bueno, para comenzar nuestro estudio de lo que es esta variable, podemos comenzar que está directamente relacionada a la temperatura. Sí, es correcto. A la temperatura, gracias, Adrián. Es una variable física y precisamente representa esa oposición al movimiento. Entre más viscoso es, más se opone al movimiento. Y entre más bajamos la temperatura, solo para líquidos, cuidado, solo para líquidos, sí voy a tener eso. Si yo bajo la temperatura, se vuelve más viscoso. Si yo aumento la temperatura, se vuelve menos viscoso. La miel es un ejemplo, así como lo decía Karen, sí es cierto, una miel que está sometida a una temperatura alta se va a volver menos viscosa, la voy a poder mover mucho más fácil. Imagínense ustedes trabajando en una empresa que se dedique a producir chocolate. Entonces el chocolate tiene una propiedad, obviamente, de viscosidad muy alta. Para bajar la viscosidad de las mismas tuberías en los ductos, se forman sistemas de calentamiento para estarlas moviendo y que la temperatura sea la adecuada para moverlo, ya que el impulsarlo, la potencia que necesito de mis bombas para impulsarlo, pues obviamente es mayor a medida que yo disminuyo, en este caso aumento
en este caso, no, a disminuir lo que es la temperatura, al bajar su viscosidad, me va a costar más trabajo la temperatura. Pero cuando yo aumento esa temperatura, se vuelve más viscoso, perdón, menos viscoso, entonces lo puedo yo mover por los ductos, lo puedo mover por las tuberías. Entonces, siempre va a representar esa oposición a fluir, a moverse. Pero vamos a tener diferentes tipos de fluidos además y con ciertas características, ¿verdad? Entonces, voy a presentar mi pantalla vamos a ver si ustedes recuerdan esta información. Yo creo que sí. Entonces, ahí está. ¿Qué es la viscosidad? Pues es una resistencia de un líquido para fluir o para dejarlo fluir. Entonces, por favor, anótenlo o si ya se acordaron, no hay problema. Y resulta que tenemos una viscosidad cinemática. Bueno, hay dos, una viscosidad dinámica y una viscosidad cinemática. En realidad, la viscosidad dinámica nos habla de ese movimiento que va a tener el fluido. Sin embargo, la viscosidad cinemática está relacionada con lo que es la viscosidad absoluta, es la dinámica, entre la densidad que podemos nosotros tener. Y además, dentro de las unidades para medir la viscosidad, están los famosos poises o centipoise, que están relacionados precisamente con lo que es una distancia y un tiempo en el cual se desplazan estos fluidos a través de secciones de tuberías. Bien, resulta que existe toda una gama de clasificaciones de fluidos y estos fluidos están relacionados con algo que se le llama esfuerzo de corte. También junto con la velocidad de movimiento que tienen estos fluidos. Cuando yo hago esa relación del esfuerzo de corte, que también se le llama tau, que es lo que estamos observando en el eje de la Y, es una tau, significa la fuerza la cual yo tengo que aplicar a estos fluidos para generar el movimiento. Y de acuerdo a esto, voy a tener cierta clasificación de fluidos. Entonces vamos a obtener desde la clasificación de plásticos de Pinham. Ahí se encuentran lo que son las pinturas, los pseudoplásticos, vamos a tener también, los fluidos newtonianos, los dilatantes. Y le voy a preguntar, por favor, a Karen, que estabas con nosotros, Karen. Mande. Karen, hay fluidos newtonianos y hay fluidos no newtonianos. ¿Te ha tocado preparar un fluido no newtoniano? Según yo, no. ¿No? ¿Nunca has hecho un fluido? ¿Nunca has preparado No, un fluido? ¿No? No. Bueno, a ver, ¿alguien de tus compañeros, alguien de ustedes jóvenes, les ha tocado preparar? ¿Sí? También la masa de las tortillas, ¿no? Bueno, ¿quién la prepara? No tanto la masa, es un fluido, estamos hablando de los fluidos, entonces tiene que ser un líquido. Ahorita estamos hablando de líquidos nada más. Prefería así como tipo atole. Ok. Es que... Pero la maicena con agua, a ver, ¿quién ha preparado la maicena con agua? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, posee características de algo muy rígido, algo muy duro, pero también posee características de un líquido que se puede deslizar sin ningún problema. Entonces, estos fluidos tienen esas propiedades. Cuando yo aplico una presión muy alta, si ustedes lo pueden hacer en casa, háganlo como experimento. Nada más no hagan demasiado, porque eso se va a la basura y contaminamos. Entonces, preparen a lo mejor una bandejita, algo pequeño, para que ustedes puedan notar y sentir la textura con sus dedos, con sus manos, y hagan el siguiente experimento.
Cuando ustedes hagan o ejercen una presión bastante alta, van a pegarle con el puño, le van a pegar a esa mezcla, lo pueden hacer sin problema. No lo van a poder penetrar por la fuerza que ustedes le están aplicando. Pero cuando ustedes lo hacen o quieren ustedes, por ejemplo, introducir su mano, sus dedos dentro de esta mezcla líquida y lo hacen de forma muy lenta, muy suave, lo van a poder hacer sin ningún problema, porque disminuyó esa presión que ustedes están ejerciendo. Entonces, estos fluidos es un ejemplo de una mezcla líquida, lo que es maicena, agua, para detener el comportamiento de estos fluidos. Entonces, vamos a tener una gama de fluidos que vamos a estar moviendo por secciones de tuberías, transportándolos de un lugar a otro, pero dentro de sus propiedades está la viscosidad. Y esta viscosidad nos es bastante útil para determinar entonces bajo qué condiciones yo voy a mover fluidos y cuáles serían las viscosidades óptimas para un proceso. Por eso es que aparece esta gráfica y por eso es que aparecen diferentes tipos de fluidos que nosotros podemos tener. Los fluidos newtonianos y los no newtonianos, donde aparecen los dilatantes, pseudoplásticos, plásticos de Pingham. Ustedes sí, seguramente es tener en casa una salsa capsu. Una salsa capsu, si alguien ya comió a la mejor y come salsa capsu, díganme su comportamiento de la salsa capsu, por favor. ¿Alguien? Profesora, Sí. la salsa catsup, por lo general, lo que pasa con ella es de que, digamos que, como que la parte pesada siempre queda abajo y la agüita, digamos que tiene el sabor o algo así, me imagino, se queda arriba. Por lo general se tiene que batir antes de poder ser aplicada para mezclar esas dos porque se tienden a separar. Yo una vez lo intenté no batirla y sabía muy fría el agüita sola, por eso se tiene siempre que batir. Sí, hay que agitarlo, es una mezcla como una emulsión también de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, esta salsa capsu, tenemos para poderla sacar, aparte de agitarla, tenemos que aplicar una fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aplicar la fuerza? Para que pueda deslizarse ese fluido, porque así nada más no se desliza. Tengo que aplicar una fuerza para poderlo sacar de mi recipiente. Entonces tengo que romper igual con algo que se llama tensión superficial, que es parte de las características que podemos tener en estos fluidos. Entonces, espero que ya se hayan acordado ustedes de que vamos a tener fluidos newtonianos, no newtonianos. Las pinturas, lo que son las empresas que fabrican pinturas, Comex, entre otras, pues utilizan precisamente estos fluidos con estas características. Si ustedes van a comprar una pintura, hasta ahí mismo tienen sus mezcladoras y les dicen, bueno, ¿qué color quiere? A lo mejor no lo tengo en existencia, pero ahorita le hago la mezcla, voy a mezclar mis colores y le voy a dar la que usted necesite. Entonces, hasta eso, al generar la mezcla, también ellos tienen que comprobar la viscosidad que debe de tener ese producto para ser usado, ¿eh? No nos pueden vender un fluido con baja viscosidad porque la calidad disminuye. Entonces, vamos a encontrar muchos ejemplos. La pasta que utilizamos para nuestros dientes jóvenes también requiere un control de calidad donde se determina la viscosidad que debe de tener. No vamos a utilizar una pasta casi líquida, ¿verdad? Por lo regular nunca usamos eso. Pero sin embargo, algo interesante que comentó Adrián es la temperatura. Esta propiedad cambia con respecto a la temperatura. Muy bien, entonces ya nos acordamos de algunos fluidos que podemos nosotros encontrar, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver cómo mido la viscosidad. Ya sé que tengo muchos fluidos, muchos aceites, emulsiones, las cuales tendré que medirles la viscosidad. Para ellos, el básico, el que se encuentra en laboratorio, tal vez ustedes lo conozcan, se les conoce como tubo capilar o tipo capilar. No es más que una sección de un tubo y dentro de la parte inferior está un poquito como abombada, donde se coloca, de un extremo, se coloca lo que es el líquido al cual se va a medir la viscosidad. Entonces va a tener un pequeño capilar en la parte interna, esto que alcanzamos nosotros a ver ahí. El tiempo en el cual tarda en bajar el líquido y pasa hacia la otra parte del recipiente donde yo tengo esta curvatura en U, pues de acuerdo a ese tiempo y con algunas ecuaciones que se utilizan,
yo puedo determinar la viscosidad del fluido. Pero este es a nivel laboratorio, de los más básicos que se tienen, tubo capilar o tipo capilar. Tal vez a ustedes les haya tocado medir la viscosidad con esto, ¿no?, en el laboratorio. Es el básico. Perdón. El siguiente se le conoce como copas de flujo. Y tenemos la copa Ford también, llamadas copa Ford. No es más que un embudo. Exactamente es como un embudo. Entonces, lo único que se coloca, o que se tiene, es que en estas copas, lo que se hace es introducir el líquido y dejar pasar, aquí en la punta de esta copa, aparece un orificio. Entonces, se abre este orificio, se deja pasar el líquido, y entonces se determina la viscosidad referente de ese líquido. Entonces, estas son muy comunes, son copas Ford. Estas son igual para laboratorio, para hacer la prueba de viscosidad que se tengan algunos fluidos. Recuerden que también hay fluidos que nosotros consumimos, por ejemplo, el yogur, y el yogur debe de tener también cierta viscosidad. No vamos a tomar un yogur que es prácticamente líquido, ¿no? Entonces, dentro de su control de calidad hay que estar verificando, y se puede hacer mediante estas copas, ¿no? Copa Ford o copa DIN, ¿sí? Bueno, voy a quitar esto porque quiero que veamos los diferentes tipos de copas que se tienen para medir la viscosidad, junto con esta que aparece aquí. Ay, ya estoy moviendo. Junto con esta copa de inmersión. Aquí en esta copa de inmersión ya no se tiene la misma forma. Ahí, bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de copas de inmersión, la que es la Sanfin y la Shell, pero vamos a ver las aplicaciones junto con la otra copa de inmersión. Creo que aquí lo tengo el video. Vamos a ver si se ve y si se alcanza a escuchar, jóvenes. Es de saber, pero no hay sonido. Lo voy a quitar y ahorita lo buscamos para ver. Sí, lo voy a quitar de aquí. Permítanme. Ya está, jóvenes. A ver, por favor, ¿lo pueden ver? El viscosímetro de copa PCE 125 sirve para medir la viscosidad de líquidos poco viscosos. La copa Ford dispone en la parte superior de un reposadero y en la parte inferior encontramos la boquilla. La medición se realiza del siguiente modo. Colocamos la copa en el soporte, cerramos la boquilla con nuestro dedo, introducimos el líquido hasta que salga al reposadero. Retiramos el líquido sobrante. Retiramos el dedo y abrimos la boquilla.
Retiramos la placa de cristal y empezamos a medir el tiempo. Ahora el líquido sale de la copa. Una vez que se rompa el chorro, debe parar el cronómetro. La copa de viscosidad Ford PC 125 está disponible en 4 variantes. Tiene diámetros de 2,5 milímetros, 3,4 milímetros, 4,1 milímetros y 5,2 milímetros. Listo. ¿Listo, Juan? Ok. Entonces simplemente es como un embudo. Lo único que hacemos es dejar fluir el líquido y con el tiempo, que se toma el tiempo correspondiente, se puede medir esa viscosidad. Entonces, esos son usados en lo que es el laboratorio. Lo mismo, la copa DIN que se puede encontrar. Entonces, déjenme, voy a abrir la siguiente hoja de datos. Es una hoja, la voy a compartir, de esta misma empresa, de esta misma compañía. Entonces, una copa de viscosidad, que es la copa Ford que estamos viendo aquí. El principio de adición simplemente es la caída del fluido y hay que determinar, en este caso, el tiempo en el cual tarda en desplazarse ese líquido por el orificio que tiene en la parte interna. Vamos a ver lo de abajo. Quiero ver dónde está el rango. Aquí el rango. Miramos el rango de la temperatura, los modelos de diferentes tamaños. No viene el rango. Pensé que venía aquí el rango, pero no. No viene el rango de medición. ¿Qué tipo de fluidos puede en este caso medir la viscosidad? Obviamente son los que tienen baja viscosidad, pero bueno. Vamos a continuar. Vuelvo a mi presentación, aquí donde estamos. Y ahora, estas que son copas de inmersión también. Pues estas copas de inmersión son muy semejantes a la que acabamos de ver. Déjenme, voy a poner el video que aparece ahí porque ya lo había yo cambiado. Vuelvo a regresar aquí con ustedes. Dejo de presentar. Y voy a buscar ahorita esta copa de inmersión. Ahorita les pongo el enlace.
Vamos a ver esta parte, jóvenes, de la misma copa, de la copa Ford. Aquí está. Y vamos a ver cómo está formado, dónde están los orificios para este sistema que se maneja. A ver si aparece aquí. Aquí están sus características. La profundidad de la copa, el diámetro interno del orificio, el diámetro externo del orificio, el tiempo de flujo. Y bueno, aparecen diferentes tipos de copa Ford que se llegan a presentar. Muy bien. Voy a continuar. Aparte de las copas, que es un sistema para poder medir la viscosidad, existe otro que es mediante lo que es la rotación. Mediante este movimiento rotacional que encontramos o que tenemos, podemos hacer uso de estos famosos viscosímetros. Es el que estamos viendo aquí rotacionales. Este viscosímetro se llama viscosímetro de Brockfield. Brockfield es parte de una marca y son los tipos de viscosímetros, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, lo único que se hace es colocar estos famosos husillos. Dependiendo de la viscosidad que vaya a tener el líquido, al cual se va a medir obviamente su viscosidad, pues se va a poder seleccionar el tipo de husillo. Vamos a ver que existen desde pequeños, uno que pareciera nada más como un simple tubo pequeño, y hay otros que tienen cierto espacio, cierta área. Entonces, dependiendo de la viscosidad que tenga el líquido, se tiene que seleccionar. Estos husillos, jóvenes, van a estar en movimiento, van a estar en rotación. Entonces, tienen que ser capaces de romper ese esfuerzo de corte para poder determinar la viscosidad presente dentro de los fluidos. En los husillos se van cambiando, se colocan en esta parte, en esta sección de este viscosímetro, y lo que hace es bajar esta parte para que entren ya en contacto con el líquido que está en un recipiente. Y entonces, en el movimiento de girar, de rotar de estos husillos, me va a dar un valor correspondiente a esa fuerza que tuve que aplicar para romper este fluido y obtener ya un valor de viscosidad. Entonces, este también es utilizado a nivel laboratorio nada más. Bien. Ahora nos vamos a ir a otro. Bueno, antes de ir esperen, porque tengo aquí, déjenme quitar esta parte. Tenemos el siguiente video para entender cómo se usa este viscosímetro rotacional llamado Brockfield. A ver, vamos a verlo, por favor. Vamos a determinar la viscosidad. Si se quieren poner de frente, compañeros, pueden salir las manos de los compañeros. Pónganse de frente para que vean el viscosímetro. Quizás van a ver mis espaldas, aquí a mis espaldas. Vamos a utilizar el viscosímetro rotacional Brockfield, que en este caso es digital, ¿sí? Vamos a medir la viscosidad de sustancias viscosas. En este caso, ¿me dice qué es esto? Es suavizante. ¿Suavizante? ¿Jabón para ropa? Jabón para manos. Jabón para manos y atole. Podemos empezar con el atole y después con los jabones para que limpie, ¿no? Bueno, para poder hacer la determinación se requieren 600 mililitros mínimo de muestra.
Les pedí que trajeran 1 litro porque luego les pido 600 y traen 400. ¿Sí? O menos. Sobró un poquito. Muy bien. Muy bien. El viscosímetro, como ustedes pueden ver, consta de una caja que contiene el mecanismo, que básicamente consta de un motor que mide el torque mediante una serie de engranes y resortes. El torque es la fuerza que necesita el viscosímetro para hacerse girar. ¿Sí? Acá tiene precisamente una rosca en donde yo voy a insertar, a saber, por lo menos 4 diferentes agujas. ¿Sí? Estas agujas las voy a poder distinguir yo, además de su forma, por un número que viene en la parte superior. Trae un 6 por el modelo del viscosímetro y además un 1, 2, 3 y 4 para las diferentes agujas. La aguja 1 es la más grande, luego le sigue la 2, la 3, la 4, que es la más pequeña. Ustedes la podrán distinguir en la parte superior. Tiene una cuerda que me va a servir a mí para poder hacer la rosca y poder incrustar las agujas. Se los comparto para que lo vayan viendo mientras voy explicando. Tengan mucho cuidado, es un equipo delicado, son agujas de acero inoxidable, pero si se caen se pueden torcer un poco y ya la precisión queda menguada. ¿Estamos? Bueno, además de eso tenemos un tripié que tiene unos tornillos en las patitas que me va a servir a mí para nivelar al viscosímetro. Es importante que esté nivelado por la misma razón que es importante que esté nivelado una balanza, por ejemplo. Si está mal nivelado, hay componentes de la gravedad que estarían actuando sobre la medición y me daría una medición falsa. Estamos una falsa lectura. ¿Ok? Obviamente lo primero que hay que hacer es energizar. El viscosímetro tiene un botón en la parte posterior. Lo voy a energizar. ¿Sí? Y se va a poner una pantalla azul de inicio. ¿Estamos? ¿Ok? Donde aparece la marca, el modelo y después vienen una serie de instrucciones. Ahí dice el viscosímetro claramente que hay que quitar, si es el caso, una aguja o las agujas que estén puestas y nivelar. No hay aguja, ya está cumplido. Y aquí hay una burbuja para nivelar. Pueden ustedes observar que está perfectamente nivelado. Okay. Hemos corroborado eso. Ok. Más de la aguja que vamos a insertar, el viscosímetro tiene un marco que va a ser la lámina que va a permanecer inmóvil. Podemos poner las agujas, si usted gusta. Acá. Vamos. Sin problema, gracias. Y vamos a hacer una muy sencilla prueba. A priori yo no sé cuál es la viscosidad del atole. Nunca la he puesto a medir. Habría que hacer una tesis de eso. Ya le metí la manota. Pero a pesar de lo que pudiera parecer, pareciera que no es tan viscoso. Sí lo es. Hago una especie de hebra. No sé si se fijan, como una especie de moco. Y entre más larga sea esa hebra, más viscoso es. Entonces, yo diría que es medianamente viscoso. ¿Traen sus franelas? Dijimos que íbamos a... Entonces, el viscosímetro tiene un rango máximo para medir la viscosidad. Ok. El viscosímetro es malo midiendo viscosidades bajas, como la del agua. Tampoco es bueno si es altamente viscoso, como por ejemplo, si queremos medir asfalto, no sirve. Es demasiado viscoso. ¿Sí? Pero viscosidades medias sirven. Yo debo de procurar una cosa muy importante. Yo debo de procurar que el viscosímetro opere entre un porcentaje de su torque máximo que va del 40 al 60%. Es decir, hay un torque máximo que desarrolla. Lo ideal es operar a la mitad de ese torque. ¿Estamos? Hay varias razones por las cuales
hay que cumplir eso. Una es que el viscosímetro pierde precisión si se mide arriba o abajo de ese torque. Segundo, para preservar la precisión de futuras lecturas. Y tercero, preservar la integridad mecánica del equipo. ¿Vamos? Básicamente esas son las razones. Entonces, como yo voy a medir del atole, que es más o menos viscoso, voy a usar una aguja más o menos grande. ¿Cuál es la lógica? Una aguja más grande genera una superficie de arrastre mayor. Análogo a cuando sacamos la mano, cuando vamos en el coche en carretera y extendemos la mano, sentimos mayor arrastre. ¿Sí? Entonces, una aguja más grande va a generar más arrastre, más torque. ¿Sí? Una aguja pequeña, por su poca superficie, va a generar menos torque. Una aguja mediana, como por ejemplo la 3, que es la que voy a usar, puede servirme para hacer la medición. Además de eso, voy a procurar una velocidad media, porque es la misma lógica. Velocidades altas me generan un torque más alto, velocidades bajas baja el torque. ¿Estamos? Fíjense muy bien, no tiene mucho chiste, pero lo vamos a hacer con cuidado. Ya quité la aguja, no, de hecho no había, ya nivelé. Presiona la tecla que está por abajo de la leyenda SIC de siguiente. Lo que hace el viscosímetro es autocalibrarse. Esfuerzos residuales que pudieron haber quedado de antiguas mediciones, como que algún resorte pudo haber quedado apretado, algún engrane y demás, están quedando retiradas. Digamos que el mecanismo hace como una cosa. ¿Estamos? Ya lo logró. Y ahora me dice, hay que colocar la aguja. No es muy complejo, les muestro. Aquí abajo, colegas, ahí está el tornillo, ¿sí? Y como ya les mencioné, aquí está la cuerda, ya lo pudieron ver ustedes. El único chiste es no mover esto. Es decir, yo no lo debo de girar, porque al girarlo estoy generándole movimiento al mecanismo, incluso lo puedo estropear, pero como mínimo le quito precisión. Yo lo sostengo y atornillo. Uy, ese movimiento no fue bueno, pero no lo moví demasiado. Atornillo hasta el toque. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Idealmente, cuando está apagado, el viscosímetro me va a marcar un torque del 0% porque no está ejerciendo fuerza. ¿Estamos? De este lado me aparece la aguja. En este caso, la aguja 1. Solo voy a usar las agujas LV porque son con las que cuento, pero hay más agujas. Yo le presiono aquí, en donde dice aguja, y con las flechas puedo seleccionar otras agujas. Las CPs no las tengo. Tengo las LV. No es la 1, no es la 2, es la 3. Notarán ustedes que a medida que cambio la aguja, esta lectura que está en centipoise cambia. Es una medida que me dice el viscosímetro. Si tú quieres usar la aguja 3 a 50 revoluciones por minuto, podrías medir como máximo la viscosidad de un fluido de 2400 centipoise. Me sirve a mí, porque a lo mejor si estoy en un laboratorio de calidad midiendo sustancias similares, pues ya espero una cierta viscosidad, ¿sí? Quizás la formulación cambie ligeramente, quizás trabajo en un laboratorio de pinturas, ¿sí? Y la formulación cambiaron cantidades, resinas, estabilizantes, etcétera, pero esperaré valores quizás diferentes, pero similares. ¿Me explico? Ya está. Quizás 50 revoluciones sean buenas, pero vamos a probar con una velocidad un poquito mayor. Tal vez 100 revoluciones por minuto, o mejor una menor, para algo más viscoso. Miren, para velocidades bajas noten que puedo medir la viscosidad de sustancias cada vez más viscosas. Le subo, va bajando la viscosidad, ¿sí? Hay dos vueltas, 3, 6, 12, 30, 60 y otra vez 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 10, 20, 50, 100. ¿Estamos?
Para que vean ahí todas las vueltas que puede dar, todos los valores que puede tomar. Voy a ponerlo en 10 revoluciones por minuto. Es solamente una idea. Ubico el vaso lo más centrado posible, sosteniendo con cuidado el viscosímetro y utilizando el tornillo que tiene aquí a un lado, sumerjo. El fluido va a empujar a la aguja y el torque puede variar ligeramente. Le doy seleccionar antes de sumergir totalmente. Este torque puede cambiar ligeramente porque va a presionar un poco el mecanismo. No pasa nada. Lo voy a sumergir hasta la marca de la aguja. Ahí está. ¿Estamos? No pasó nada. Quedó el torque igual. 0%. ¿Estamos? Lo que sigue es encenderlo presionando motor on. Cuando termine, presiono motor off. Le debo de permitir al viscosímetro alcanzar 1 minuto de giro para lograr las condiciones del estado estacionario de las cuales hablábamos en el experimento imaginario de la ley de viscosidad de Newton. ¿Recuerdan? ¿Estamos? Lo presiono y ahí me está dando la lectura. Bueno, hay varias, cambia. Tengo un torque del 17.4%. ¿Qué significa? Que si yo estuviera en un laboratorio de calidad, esa lectura no es útil. ¿Estamos? Además, noto algo interesante. Parece que la viscosidad todavía no se estabiliza. El torque ya. La viscosidad está variando un poco. Parece ser que la sustancia no es del todo estable. Es decir, no prepararon bien el atole. ¿Sí? Es decir, hay una separación de fases a medida que se agitando. Pero vamos a dejarle más tiempo, van 44 segundos. El torque, 16.1%, parece que ya se está estabilizando. ¿Sí? Vamos a ver, sigue el mismo torque, 16.1, está cambiando la viscosidad. Eso puede ser interesante registrarlo. Ese tipo de comportamientos se llaman el de fluidos tixotrópicos, es decir, la viscosidad ya no solo varía con la velocidad de agitación, varía también con el tiempo de agitación. ¿Estamos? En este caso no voy a utilizar la lectura. ¿Estamos? Voy a darle motor off. Si no registramos mayores valores, podemos usarlo. Vamos a registrarlo. Pero ideal no modelar o no modelar la viscosidad, perdón, con estos datos. ¿Por qué? Porque aunque es bastante preciso, es probable que esta lectura no sea la del todo. ¿Qué tenemos que hacer para subir el torque? Hay que subirle, lo más rápido es subirle a la velocidad. ¿Estamos? Si ni aún subiéndole a la velocidad logro caer en el torque ideal, ¿qué hago ahora? Le cambio a la aguja. ¿Más grande o más chica? Más grande. Esa lógica quiero que operen. Quiero por lo menos entre 3 y 4 lecturas diferentes de viscosidad para diferentes velocidades de agitación, sin importar qué aguja usen. Pueden ser una sola o no importa que intercambien varias. A menos que no puedan lograr que todas las lecturas caigan entre el 40 y 60%, ya utilizamos los datos más cercanos a esos valores. ¿Estamos? ¿Dudas? Aquí lo único que hay que hacer es darle en inicio. Y aquí en aguja cambian aguja, no es el caso. Aquí en velocidad presionan y con esto manipulan. Le dan seleccionar, motorón, esperan 1 minuto, se acabó. ¿Ya miraron de verlo, jóvenes? Bueno, fue una práctica lo que vimos, pero pudimos ver lo que es ya el funcionamiento de este tipo de viscosímetro rotacional y la aplicación ahí que estaban utilizando y cómo es que hay algunas mezclas, hay algunas emulsiones que por la presencia obviamente de los fluidos que tienen, pues va a haber disminuido, en este caso va a estar variando esa viscosidad. ¿Alguien se acuerda cómo se le llamó a esos tipos de emulsiones?
Trópicas o algo así, ¿no? Exotrópicas, sí, Emily, gracias. Entonces vamos a tener esos tipos de fluidos. Vamos a anotarlo para que ustedes lo tengan en su cuaderno, por favor. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Tixotrópico, con X. Tixotrópico. Y ¿Ixo colocan o Tixo? Tixo. T-I-X-O. Tixotrópico. La viscosidad disminuye con el tiempo. La viscosidad disminuye con el tiempo. La muestra que estamos usando. Se les está cortando. O no sé si soy yo. ¿No me escuchan bien? A ver, Eres tú. vuelvo a repetir. ¿Sí se escucha bien? No, sí, se escucha bien. Si no vuelvo a repetir, no hay problema. Tixotrópico. Entonces anotamos, la viscosidad disminuye con el tiempo. La viscosidad disminuye con el tiempo. No sé si les ha pasado, de hecho la muestra que estaban usando era el atole. Entonces, hay atoles jóvenes que a la hora de estarlos preparando, cociendo, no hay que agitarlos tanto, no hay que moverlos, porque si no, comúnmente decimos que se corta. Entonces, la viscosidad está cambiando precisamente con respecto al tiempo. Entonces, hay varios fluidos. ¿Dónde los podemos encontrar? Tanto en la industria alimenticia como en la industria química. Para algunas pinturas se podemos encontrar estos tipos de ejemplos de mezclas tixotrópicas o fluidos tixotrópicos que cambian su viscosidad respecto al tiempo. Y si hay unos que cambian la viscosidad con respecto al tiempo, entonces algunos otros cambian la viscosidad con respecto al tiempo también. Entonces aumenta, en algunos disminuye, que es pero hay otro donde aumenta y se llaman reopéctidos o reopéctico también. Repito, reopéctico. Reopéctico. La viscosidad aumenta con el tiempo. La viscosidad aumenta con el tiempo. Y vamos a poner ejemplos de los tixotrópicos y ahorita ponemos el del reopéctico. Dentro de los tixotrópicos están, por ejemplo, el gel que utilizamos para el cabello o el gel que utilizamos para las manos, para desinfectarnos. Ese es un ejemplo. Cuando nos aplicamos nuestro gel en la mano y lo empezamos, en este caso, a untar en nuestra mano, pierde esa viscosidad. Entonces, esos son ejemplos. La miel, que nos decía su compañera Karen, ese es otro ejemplo. La miel también. La salsa cápsula también. Esos dos son, como dijo ahorita. Isotrópicos, sí, que cambian su viscosidad, disminuye su viscosidad con el tiempo. La miel y la cápsula dijo, ¿verdad? Sí. Gracias. Los tixotrópicos y los pseudoplásticos tienen mismas características, profesora. No, son distintos. Son distintos. Gracias. Ahora vamos a poner ejemplos de los reopécticos. Estos reopécticos
decíamos que su viscosidad aumenta con el tiempo. Entonces, vamos a poner ejemplos: lubricantes. 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 Y vamos a poner los pseudoplásticos, que era lo que nos comentaba su compañera. Entonces, pseudoplásticos. La viscosidad disminuye. La viscosidad disminuye al aumentar la velocidad o el torque. Y hay otra clasificación más que son los dilatantes. Dilatantes. La viscosidad aumenta al elevar la velocidad de torque. Vamos a poner un ejemplo. Aquí ya viene la mezcla que decíamos del almidón con el agua. Ahí viene, es un ejemplo de dilatantes. Entonces son suspensiones de arroz, almidón de maíz, soluciones concentradas de azúcar también. Soluciones concentradas de azúcar. ¿Puede repetir ese último, por favor? Sí. Lo que son suspensiones de arroz, almidón de maíz y soluciones concentradas de azúcar. Solución concentrada de azúcar. En casa, en Anaquel, cuando compramos una miel, jóvenes, bueno, quien sabe distinguir de las mieles, sí identifica una miel pura, pero casi por lo regular nos venden algo que se llama, bueno, que le dicen miel, pero no es miel, en realidad es melaza, que está fabricado con mucha cantidad de azúcares. Entonces, hasta le ponen piloncillo para darle ese sabor, pero ya es una mezcla con otras cosas. Y cuando la dejamos por mucho tiempo en el anaquel, hasta la vemos que se pone muy dura, demasiado dura y de color café. Entonces, eso no es lo mismo que la miel, ¿eh? Eso es melaza y es más azúcar, es una solución con mayor cantidad de azúcar, distinta a una miel natural, una miel de abeja. La miel natural ni siquiera se solidifica, siempre está líquida y siempre tiene esa forma cristalina. Pero sin embargo, la melaza que nos venden, esa es la que se pone muy dura y hasta de color café, se pone muy oscura. Entonces realmente es una melaza, una mezcla ahí de azúcares que le ponen. Entonces realmente estamos consumiendo puro azúcar, realmente no es la miel pura, la miel natural que deberíamos de utilizar. Bien, se nos acabó el tiempo, de hecho ya me pasó, bueno, ni me había dado cuenta. No sé si tengan algún comentario, vamos a seguir viendo esta parte de viscosidad, pero no sé si hasta aquí tengan algún comentario. No muestra por el momento. No, bueno,
El día de mañana, jóvenes, por favor, ¿me pueden esperar a las 3 de la tarde? Iniciamos la clase porque yo tengo junta de academia a la 1. Entonces espero que en 2 horas acabemos. Si espero terminar antes, mucho mejor. Pero por si las dudas, si nos extendemos un poco, iniciamos la clase mañana a las 3, por favor. Sí, profesora. Sí, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Nada más paso lista, nada más rapidito, y ya se pueden ir desconectando, por favor. Empiezo por Arlet. Presente, profesora. Max, gracias. Presente. Nacia. Presente. Josué Manuel. Presente, profesora. Josué, gracias. Aquí, Arturo, Toshiro. Presente, maestra. Arturo Rosas, gracias. Presente. Gracias. Jiménez, Abdiel. Presente. Adrián. Aquí. Gila Alexis, gracias, Adrián. Presente. Gracias. Itzel Morelos. Emily. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Arturo. Millán. Emanuel. Emanuel Monsiváis. Alexis. Presente. Gracias. Almadelia. Presente. Gracias. Luis Ángel. Presente. Gracias. Sandra. Presente. Ariel. Presente, profesora. Armando de la O, gracias. Presente. Ricardo Alfonso. Presente. Itzel Bueno. Presente. Paulina. Presente. Frank. Kevin. Presente. Lisbeth. Gracias. Lisbeth. Presente. Salvador. Presente. José Roberto. Listo, jóvenes. Que pasen buena tarde. Buen provecho. Mañana nos vemos. Gracias, maestra.